Ok, perfecto. Muy bien, pues buenas noches a todos. Espero que realmente todos estén escuchando. Acuérdense que en dado caso, si alguien no escucha, si vemos que alguien nos pone ahí que no escuchan en el chat, nada más por favor indíquenlo, aunque yo voy a estar pendiente, indiquen que solamente hay que habilitar su micrófono directamente en su computadora o en su teléfono celular. Bueno, pues bienvenidos a todos a la sesión de septiembre. Ya ahora sí que estamos ya en la recta final del año. ¿Quién iba a decir que íbamos a terminar el año todavía con pandemia? Pero bueno, pues seguimos esta nueva normalidad. Seguimos con las sesiones en línea. Bueno, como siempre lo he dicho desde el principio, bendito Internet que nos permite por lo menos no estar desconectados y seguir actualizándonos, sobre todo por esto, ¿no? Porque pues la pandemia no se detiene, en la pandemia no se detienen las enfermedades, al contrario, vemos sobre todo los que estamos en institución, pues están en espera y complicándose. Entonces, qué mejor que saber qué hacer y qué está en nuestras manos hacer con aquellos pacientes precisamente para que no se nos compliquen o que cuando logren llegar al segundo nivel, en caso de necesitarlo, pues lleguen por lo menos con el tratamiento iniciado. En este caso, pues en septiembre vamos a hablar de retinopatía diabética e hipertensiva. Esta vez nos hace el favor y el honor de estar con nosotros el doctor Juvenal Guzmán. Él es médico retinólogo, estudió medicina en UABC Tijuana, como varios de nosotros, Cimarrón. Hizo su especialidad en San Luis Potosí, en el Hospital Ignacio Morones Prietos, es de la Secretaría de Salud, y hizo la subespecialidad en el Instituto Mexicano de Oftalmología en Querétaro. Entonces, pues bastante preparado, así que, Doc, pues, la plática es toda suya. Yo estaré al pendiente del chat, lo dejo al 100% de la pantalla. Muchísimas gracias por la invitación a doctor Tomás y a la mesa directiva. Es para mí pues un compromiso, ahora sí que transmitir algunos consejos o algunas información que pueda serles de utilidad para su práctica clínica, ya que pues la retinopatía diabética y la hipertensiva pues es algo de lo más común, viene siendo la patología ocular que causa más ceguera en nuestro país y en varios países desarrollados y en vías de desarrollo. Entonces, pues realmente el tamizaje o el screening de estas enfermedades corresponde al médico familiar, médicos generales, y detectarlos de manera oportuna para poder canalizarlos a un segundo o tercer nivel de atención para de esta manera evitar la ceguera por esta enfermedad. Entonces, pues muchas gracias y ahora sí que estoy al pendiente de sus preguntas y de sus dudas. ¿Ok? Empezando con la retinopatía hipertensiva, perdón, diabética. Déjeme ver. No está. No me pasa la siguiente diapositiva. Ahí está. Bueno, pues la retinopatía diabética viene siendo pues, la otra pandemia, ¿verdad? Hablando de pandemias, es una enfermedad que va en aumento. Se estima que para el 2040, de los 600 millones de diabéticos en el mundo, la gran mayoría, 400 a 500 millones, van a vivir en países en vías de desarrollo. Se sabe que 1 de cada 3 personas con diabetes mellitus tiene algún grado de retinopatía diabética. Y 1 de cada 10 personas que padecen diabetes va a tener una enfermedad avanzada que va a provocar seriamente su visión, como puede ser una retinopatía diabética proliferativa, o en el 6-7% de los casos van a tener edema macular diabético, ¿verdad? Que es otra causa que es un poquito aparte de la retinopatía diabética, sin embargo, pues asociada íntimamente al descontrol metabólico por hiperglicemias, ¿no? Entonces, es algo que se puede dividir un poquito para clasificación y tratamiento, sin embargo, pues muchas veces vienen junto con pegadas. En el
sabemos que el problema pues también viene en el hecho de que no se ha diagnosticado muchas veces la diabetes. Y yo pues no me dejo de sorprenderme que diario veo en mi consulta pacientes con únicamente ya un solo visión en un solo de sus ojos y el paciente apenas se va enterando de que es diabético, ¿no? Siendo que pues ya para que haya llegado a ese nivel ya tiene 10 o 20 años con diabetes y el paciente pues nunca pasó por un laboratorio o nunca se hizo un dextrostis o si lo hizo pues hizo caso nulo, ¿no? Como sabemos que muchas veces pasa. Entonces, pues también en el diagnóstico es parte del compromiso que debemos de mejorar. El espectro de la enfermedad del ojo diabético, aparte de la retinopatía diabética y el edema macular diabético que comenté, también es la catarata, que es una causa también de ceguera prevenible, el glaucoma, la pérdida del enfoque. O sea, muchas veces es común que el paciente diga no veo y no precisamente es retinopatía diabética, por ser diabético, ¿no? Muchas veces el paciente con unas cifras de glucosa arriba de 180 miligramos por decilitro, ya por ese hecho ya hubo unos cambios a nivel de cristalino, que no, incluso no tienen catarata, pero únicamente ya provocan un cambio refractivo. Es decir, como si ocupara un lente especial en ese momento, que al controlarse la glucosa, pues va a mejorar. Entonces, eso es muy común encontrar únicamente una hiperglucemia sostenida que pueda causar ese cambio de graduación. Y también existen las parálisis de músculos extraoculares, ¿no? El paciente que llega con diplopia. Pero bueno, de todas estas complicaciones que tiene el paciente diabético, la retinopatía diabética viene siendo la principal causa de pérdida de la visión. Y esto sucede mayormente en adultos en edad laboral, de 20 a 65 años, lo que nos repercute abundantemente en la economía. Si es un paciente que aparte de que no ve, pues son días que no está laborando, está, pues ahora sí que, aparte de todo el medicamento que requiere en general, tanto para su diabetes como para su tratamiento de láser o inyecciones en intravítreas, aparte de toda esa carga económica que requiere el sistema de salud, pues bueno, también está costando al patrón, ¿verdad? Todo esto y pues es algo que debe de verse. Sabemos que la retinopatía diabética, su prevalencia va a aumentar con el tiempo de evolución. Y esto lo sabemos desde estudios de los 70s, 80s, muy conocidos, Wisconsin. Se sabe que los pacientes con diabetes tipo 1, el 99% cuando ya tienen 20 años de evolución con diabetes, va a tener al menos un grado de retinopatía diabética. Al menos leve, ¿verdad? Pero es muy raro encontrar leves en pacientes con diabéticos tipo 1 de tantos años de evolución. Y en diabéticos tipo 2, el 60% de ellos, después de 20 años, va a tener cierto grado de retinopatía diabética. Por cifras estadísticas que tenemos aquí en nuestro país vecino, sabemos que el 33% de los diabéticos tipo 2 que viven en Estados Unidos tienen retinopatía diabética. Entonces, esta estadística pues, es importante aquí para nosotros que vivimos en frontera y que pues, continuamente estamos viendo paisanos que vienen a atenderse aquí, ¿verdad? Es muchísimo, muchísimo paisano que viene y igual no están diagnosticados ni siquiera de diabetes y ya con retinopatía diabética. Eh, para, para esto sabemos que el control glucémico intensivo, ya sea con dieta y tratamiento médico, va a prevenir la aparición de retinopatía diabética hasta en un 76%. Y el 98% de la ceguera provocada por retinopatía diabética es prevenible con un tratamiento oportuno. Este puede ser panfotocoagulación, que viene siendo desde los 70s, 80s, el tratamiento de elección para retinopatía diabética. Pero para casos más severos, por ejemplo, ya cuando hay retinopatía diabética proliferativa avanzada,
donde ya hay hemorragias vítreas que no se aclaran solas, donde ya hay desprendimientos de retina, pues ya es necesario muchas veces una vitrectomía. Y las inyecciones intravítreas, después del año 2000, que se empezaron a utilizar, 2008 por ahí, ya se han posicionado y siendo una de las principales herramientas para el oftalmólogo. Tanto así que pues ya están incluidas en el cuadro básico, por así decirlo, de medicamentos para tratar esta pues devastadora enfermedad, ¿sí? Ahora, en México o en países de vías de desarrollo se consideran estos medicamentos aún como caros y realmente sí hay algunas presentaciones que se manejan que pueden ser bastante costosas, tanto para el paciente como para el sistema de salud. Entonces, hay veces en las guías de tratamiento, pues dejan este tipo de medicación eh, para un segundo, para una segunda opción, ¿verdad? Pero realmente en nuestro país, pues sí, utilizamos mucho las inyecciones intravítreas y están bien indicadas, sobre todo en paciente que, aparte de retinopatía diabética, se acompaña de edema macular diabético. Sabemos que los ojos, analizando un fondo de ojo, pues también nos va a dar una idea de cómo está la patología microvascular. Hay una relación muy íntima entre la patología de retina y la patología a nivel renal, ¿sí? Casi siempre, sobre todo en pacientes diabéticos tipo 1, la retinopatía diabética precede a la enfermedad renal, a la enfermedad del glomérulo. ¿Sí? Y en diabéticos tipo 2 se dice que muchas veces hay un daño a nivel glomerular primero y después de retina. Ahora, es muy común que un paciente que ya tenga afectación ocular, pues ya debemos de ser más insidiosos en analizar su función renal. Entonces, es muy común este tipo de asociación, por lo que un problema de los ojos pues también tiene que analizarse otras vías, ¿no? Para hablar de la fisiopatología de la retinopatía diabética es muy abundante, no voy a detenerme mucho en eso, pero pues vienen desde la vía de los polioles, causada por una hiperglucemia, un aumento del sorbitol, un edema celular y posteriormente pues necrosis celular. También están las teorías de los factores de crecimiento. Esto lo sabemos mucho gracias al uso de las inyecciones intravítreas. Las inyecciones intravítreas en mecanismo de acción son inhibidores del VEGF, del factor de crecimiento endotelial vascular, que disminuye la formación de neovasos. En este caso, los neovasos pues son el enemigo, ¿no? La retinopatía diabética proliferativa, cuando ya hay crecimiento de nuevos vasos, es prácticamente el problema que nos está causando las complicaciones de la retinopatía diabética. Entonces, el inhibir la angiogénesis, esto se supo gracias al cáncer de colon, ¿no? Ese medicamento se utilizaron inicialmente para cáncer de colon justamente como inhibidores de la angiogénesis, se empezó a utilizar en los ojos y se vio que su función pues fue muy buena, ¿no? Alcanzando mejoría de la visión. En algún momento, para tratar edema macular diabético, el láser, como les comenté, fue el tratamiento gold estándar antes de las inyecciones y pues no mejoramos visión, únicamente podíamos poner láser para detener la pérdida de la visión, ¿verdad? Con resultados pues a lo mejor poco satisfactorios para el paciente porque no veía, pero ya con las inyecciones empezaron a mejorar la visión y eso pues realmente fue muy favorable. El sistema renina, angiotensina, aldosterona también tiene que ver y también existen las teorías de la inflamación y la leucostasis, tanto así que también para la dexametasona hay implantes intravítreos de dexametasona que disminuyen pues estos mediadores inmunológicos inflamatorios para disminuir la progresión de la retinopatía diabética. Todos estos cambios bioquímicos que he comentado van a actuar causando daño endotelial.
va a haber cambios en los capilares. Recuerden, pues la microvasculatura de la retina vienen siendo arteriolas y vénulas. Y ya las partes más distales a nivel capilar, aquí es donde se encuentra el daño. Inicialmente las células que empiezan a sufrir son los pericitos, son células de sostén que se encuentran alrededor de los capilares y esas son las primeras en sufrir necrosis. Posteriormente hay afectación de la membrana basal y al pasar todo esto hay una oclusión de los capilares, una pérdida de la perfusión de la retina, hay una descompensación de la función de la barrera endotelial, permitiendo la fuga del suero y consecuentemente el edema. ¿Sí? El edema se puede traducir tanto edema macular, como sabemos en el centro de la fobia. ¿Sí? Aquí incluso vemos algunas manchas blanquecinas, ¿sí? Algunas centrales y unas para y perifobiales. Y el edema también se puede encontrar como exudados duros, ¿sí? O como también edema, estamos hablando de aumento de grosor en diversos sitios de la retina, sobre todo a nivel central. Ahora, el curso de la retinopatía diabética inicia un paciente, pues muchas veces diabético, bien controlado, puede ser que encontremos sin ningún dato de retinopatía diabética. El primer signo clínico de daño por diabetes en la retina viene siendo una ligera tortuosidad venosa, ¿sí? Pero eso ya es pues un dato que a veces es poco difícil de ubicar con el oftalmoscopio directo. Pero estas son las primeras alteraciones, la tortuosidad vascular, tortuosidad venosa, y la retinopatía diabética empieza a ser leve cuando ya empezamos a encontrar al menos un microaneurisma en alguno de los cuadrantes, para después empezar a progresar de manera gradual hasta formas proliferativas, ¿verdad? O sea, primero es una retinopatía diabética no proliferativa, leve, moderada, severa, y cuando ya se transforma proliferativa es cuando hablamos de esa formación de nuevos vasos. En las formas leves o en las formas no proliferativas vamos a encontrar muchos cambios microvasculares. Aquí es muy importante la diferenciación, como comento, en la no proliferativa de la proliferativa, es la que estos cambios microvasculares no se van a extender más allá de la membrana limitante interna, que viene siendo la capa más interna de la retina. ¿Sí? Los primeros cambios, como comento, después de la tortuosidad vascular, vienen siendo los microaneurismas, áreas de no perfusión capilar. Podemos encontrar infartos en las capas de fibras nerviosas, lo que han escuchado como manchas algodonosas o exudados blandos también se les dice. Sin embargo, no me gusta a mí llamarles mucho exudados blandos porque realmente no es una exudación, sino es un infarto, es isquemia de la capa de fibras nerviosas, como dice, a diferencia de los exudados duros. Los exudados duros, ahí sí es exudación de lípidos en capas internas de la retina. Esos también se pueden encontrar en fases no proliferativas. Las alteraciones microvasculares intrarretinianas vienen siendo vasos tortuosos pequeños cercanos a las áreas de no perfusión capilar. También se pueden encontrar. Son vasos como vasos como si fueran unas pequeñas telarañas, ¿verdad? Vasos muy deformes. Tienden a ser un poco tortuosos y circulares. Y también podemos encontrar hemorragias intraretinianas en punto y mancha, además de dilatación y rozamiento venoso. Entonces, todos estos cambios se pueden encontrar en las fases no proliferativas. Y en la proliferativa, ya es cuando avanza esa patología arriba de la membrana limitante interna, como les digo. Aquí se ve en la imagen. Un segundito. Aquí en la imagen pueden ver la membrana limitante interna, la capa más interna de la retina. Cuando ya esos neovasos o esa patología atraviesa esta membrana limitante interna, ya estamos hablando de la forma proliferativa, donde vamos a encontrar vasos finos con mínimo componente fibroso,
¿sí? Estos pueden encontrarse en nervio óptico, que es donde más fácil los podemos ubicar, pero también se pueden encontrar en cualquier parte de la retina. Estos neovasos van a aumentar de tamaño y extensión, ¿sí? A veces hasta aparecen arteriolas principales, ¿sí? Aquí hablando de las arteriolas y, bueno, hablando un poquito de anatomía, aprovechando esta imagen de un paciente con desprendimiento de retina, aquí tenemos el nervio óptico, la mácula, que es la área de mejor visión, ¿verdad? Aquí un aspecto un tanto oscuro. Y se ven las arcadas principales. La arcada temporal superior, inferior, arcada nasal inferior y arcada nasal superior. Y a partir de esas arteriolas y vénulas, recordamos que las vénulas tienen una coloración más oscura y generalmente son más grandes, más de calibre mayor que las arteriolas. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, la vénula y la arteriola que es más delgada. ¿Sí? La relación normal es de 3:2, ¿sí? Siendo más grande la vénula. Entonces, hablando de esto, a veces hay los nuevazos que empiezan a proliferar, como les digo, usualmente el nervio óptico, pueden ser tan grandes que aparenten estos arteriolas o vénulas principales, pueden ser muy, muy grandes. Entonces, posteriormente, en la evolución de esta enfermedad, va a haber una regresión de los neovasos y dejan proliferación fibrovascular residual, que muchas veces es la que está provocando tracción y consecuentemente el desprendimiento de retina traccional. Entonces, un paciente, incluso así como ustedes lo pueden ver muy aparatoso como este, puede estar viendo 20/20 si la mácula o la fobia no se está afectando. Entonces, estos pacientes ustedes los pueden detectar fácilmente en la revisión con oftalmoscopía en su consultorio y pues mandar de manera urgente al servicio de oftalmología para un tratamiento oportuno. ¿Sí? Porque este paciente puede estar viendo tranquilamente sin ningún problema, pero bueno, cuando este desprendimiento se encuentra superior, empieza a traccionarse más y se desprende esta parte, ya empezó a ver mal y ya empezamos a empeorar en pronóstico de no tratarlo. Empezamos a contar las horas o los días para tratar de mejorar su visión y muchas veces con resultados pues no tan favorables. Sobre los síntomas, justamente, muchas veces sintomáticos en retinopatía no proliferativa, como comento, en fases proliferativas a veces no hay síntomas. Y cuando ya hay síntomas, generalmente ya estamos hablando de la fase proliferativa, donde el paciente manifiesta visión borrosa o pérdida lenta o abrupta de la visión. Lo más común es un paciente que sufre una hemorragia vítrea. Esto lo perciben ellos como ver partículas negras o rojas, lo que llamamos eritropsias, y estas se mueven, ¿sí? Muchas veces ellos dicen que empezaron a ver una mancha negra o roja localizada y que empiezan a ver como si fuera una cascada que se va distribuyendo en todo su campo visual. Muchas veces alcanzan a ver a través de esa mancha, muchas veces simplemente ya alcanzan a ver siluetas. Entonces, depende de la magnitud de la hemorragia vítrea, es muy variable. Si hay un desprendimiento de retina que está muy localizado en la periferia de la mácula, el paciente puede decir que tiene un sector de su campo visual que no ve. ¿Sí? Incluso hay pacientes que están afectados su mácula y como que tienden a hacer un poco de reojo para buscar una parte de la retina que sí vea y con esa manera pues decirnos las letras que le estamos presentando, ¿no? La cartilla de Snell. Y es común también que los pacientes manifiesten dificultad para ver en la noche. Ahora, todos estos signos que hemos comentado, pues vamos a verlos a través de una adecuada exploración de fondo de ojo. La exploración de fondo de ojo nos permite hacer un diagnóstico de enfermedades retinianas. Para esto requiere una exploración clínica y algunas técnicas especializadas de imagen. Y ya la exploración de retina completa, lo ideal es hacerla bajo midriasis, ¿sí? Con dilatación pupilar. Aquí vemos la diferencia entre ver únicamente el polo posterior. El polo posterior estamos hablando del nervio óptico y la mácula, sin dilatar. Pero si dilatamos podemos ver
la gran mayoría de los vasos. Tal vez no hasta la periferia, que a veces es necesario en algunas otras patologías, pero en patología de retinopatía diabética, estos vasos que se encuentran ecuatoriales son muy importantes a analizar. Aquí es donde podemos encontrar hemorragias, microaneurismas, donde podemos encontrar los neovasos. ¿Sí? Entonces, únicamente si hacemos el estudio sin dilatar, nos quedamos cortos. Sí podemos ver problemas maculares, pero ahora sí que para fines de screening y de tamizaje es necesario dilatar la pupila. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poquito sobre eso. Y la herramienta pues, más accesible que la mayoría puede tener es un oftalmoscopio directo. Las ventajas es de que es portátil, es fácil de usar, la imagen es derecha, es decir, no es invertida, como nosotros usamos, por ejemplo, han visto nuestro oftalmoscopio indirecto que viene siendo como un casco que emite la luz. Entonces, al usar ese oftalmoscopio y ciertos lentes especiales, la imagen es invertida. Lo que nosotros vemos arriba realmente está pasando en la retina en la parte inferior y lo que pasa en la derecha en la izquierda, ¿no? Aquí el problema, bueno, problema o ventaja en este caso viene siendo la magnificación de 15x, ¿sí? El disco óptico mide 1.5 milímetros. Entonces, nos lo está multiplicando por 15. Y cuando ustedes hacen el examen de fondo de ojo con su oftalmoscopio, pues se ve prácticamente lo único que ven viene siendo el nervio óptico, ¿no? Esa estructura redondeada y naranja. Entonces, realmente son pocos los detalles que a veces podemos percibir, incluso con el oftalmoscopio directo. Digo, sí es la manera en cómo se recomienda hacer los estudios, sin embargo, hay técnicas a veces que nos dan más detalles. ¿Sí? Las desventajas viene siendo esto, el campo de visión pequeño, que no hay estereopsis, es decir, no hay una visión tridimensional. No, ustedes también deben de diagnosticar el edema macular diabético y el edema macular diabético pues debemos de ver ese engrosamiento de la fobia, en cierta manera. O sea, una clave o una manera fácil de encontrar el edema macular diabético es la presencia de exudados, esas manchas blanquecinas en el centro de la fobia. Pero también podemos ver en ocasiones el engrosamiento, difícilmente lo vamos a lograr con un oftalmoscopio directo, porque aquí requiere de técnicas de exploración binocular, o sea, que requieran nuestra visión tridimensional y para eso ocupamos nuestros dos ojos. Ahora, continuando con el oftalmoscopio directo, nuestra herramienta más accesible. Lo primero es visualizar los medios oculares. Si tenemos alguna interferencia, algún medio opaco que viene desde la parte anterior, que viene siendo la córnea, cristalino, humor vítreo, hasta la retina, si hay algo opaco a este nivel, no vamos a poder ver el fondo de ojo. Perdón. Aquí estamos viendo el oftalmoscopio y de anterior a posterior, así como les comento, ¿verdad? Córnea, cámara anterior, iris, cristalino, humor vítreo y retina. Si el paciente tiene una patología, un trauma, una cicatriz en la córnea, no va a dejarnos ver. Si el paciente tiene catarata, muchas veces muy densa, no nos va a dejar ver. Si el paciente tiene una hemorragia vítrea, no nos va a dejar ver la retina, ¿sí? Y es de lo más común. Entonces, lo primero es hacer la prueba del reflejo rojo. Esa la hacemos con nuestro oftalmoscopio. Se pone a una distancia de un metro, metro y medio del paciente. Vemos nosotros a través del oftalmoscopio y provocamos este reflejo rojo. En este paciente vemos aquí una alteración del reflejo rojo, también conocido como reflejo de Bruckner. Aquí es muy probable que el paciente o tenga una catarata o tenga una opacidad más atrás del cristalino. Entonces, eso nos va a impedir ver hacia la retina. Y en este vemos el reflejo rojo normal, sabemos que sí nos va a permitir analizar, ¿no? Entonces, esa es ahora sí que algunas técnicas de exploración de fondo de ojo. Ahora, y igualmente de anterior a posterior,
pasamos por el iris. Esto es difícilmente visto con el oftalmoscopio, sin embargo, ustedes cuando van a dilatar la pupila, ahorita les comentamos de qué tipo de gota vamos a usar, y usualmente tenemos que esperar 30 minutos para que dilate la pupila. Hay muchas veces que el paciente no dilata la pupila, se queda igual. Y alguna de las justificaciones de esto es que el paciente cuenta con la presencia de neovasos. Normalmente hay vasos en estroma de iris, pero no se ven estos neovasos que ustedes evidentemente pueden percibir, ¿no? Alrededor del reborde pupilar. Esto se conoce como rubiosis iris y estamos hablando sobre que el paciente ya está con un glaucoma neovascular, ¿sí? Que es un glaucoma secundario a una retinopatía isquémica, usualmente más vista en pacientes con retinopatía diabética. Entonces, si no dilata la pupila, puede ser uno de los problemas, ¿sí? Y bueno, también a veces la pupila discórica, es decir, que no tiene la forma normal, no es redondita, se puede ver en estos casos de rubiosis. Ahora, para continuar con la técnica adecuada de exploración con un oftalmoscopio, pues hay que ser sistemáticos. Debemos de revisar el ojo derecho del paciente con nuestro ojo derecho e irnos acercando de una distancia de 1 metro, ponemos el oftalmoscopio, vemos el reflejo rojo y desde 1 metro nos vamos acercando poco a poco. Nos podemos ayudar de la otra mano para, como ven en la imagen, el explorador se ayuda para agarrar su órbita, ¿verdad? Su reborde orbitario, para saber más o menos hasta qué nivel vamos a acercarnos, ¿sí? Y de esta manera, bueno, al paciente se le pide previamente que esté viendo hacia un punto distante y al frente. Y uno se acerca desde el lado derecho. De esta manera vamos a entrar hacia el nervio óptico. Y cuando al paciente se le dice, ya una vez analizado el nervio óptico, se le dice, vea la luz, o sea, donde estamos nosotros, vamos a ver perfectamente la fovea, la mácula, ¿sí? Entonces, siendo sistemáticos, vemos primero el nervio óptico que hay que analizar, la forma, la excavación, ¿sí? Nervios ópticos con una excavación grande nos hablan de un paciente que probablemente tiene glaucoma, ¿sí? Un nervio óptico de una coloración más amarilla que naranja nos habla sobre una atrofia del nervio óptico. Puede ser generalmente por daño de la circulación de la cabeza del nervio óptico. Ya nos habla sobre en general el estatus de la vasculatura general del paciente. Y también pues, ver los vasos, si hay neovasos en el nervio óptico. Y los bordes, para identificar si hay algún edema de papila, ¿no? Hay otra enfermedad que se llama papilopatía diabética, que el paciente, aparte de la retinopatía diabética, puede tener edema del nervio óptico y no tiene que ser necesariamente secundario a un problema de cráneo hipertensivo, y es un paciente que tiene papilopatía diabética, es una entidad también que podemos encontrar. Ahora, después del nervio óptico, vemos los vasos, vemos el curso, ¿sí? Que no cambie el trayecto después de los cruces arteriovenosos. Sabemos que los cruces arteriovenosos son patológicos cuando ya una vénula desaparece después de que cruce con la arteriola. Si desaparece justamente en el cruce, ya es un cruce patológico y eso lo vemos más que nada en retinopatía hipertensiva, ahorita vamos a hablar. Y ya posteriormente de la mácula se ve la periferia si hay presencia de neovasos, hemorragias, microneurismas. ¿Ok? Ahora, bueno, se ha considerado la especialidad de oftalmología como una ocupación de riesgo para COVID. Y esto se lo digo después de la revisión de la exploración de fondo de ojo, justamente porque, pues ahorita en los tiempos en los que vivimos, pues debe hacerse con mucha prudencia este tipo de revisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque el riesgo para los oftalmólogos es realmente por esa cercanía que hay con el paciente, además a lo mejor de que estamos manejando quizás secreciones de la lágrima donde se ha sospechado pues que hay presencia de este virus, de SARS-CoV-2. Sin embargo, más que nada es la relación que a veces estamos tan cerca de la cara del paciente y con las partículas aéreas que muchas veces son las que provocan mayor riesgo. Entonces,
al ustedes hacer una exploración oftalmoscópica, pues están acercando demasiado y arriesgando demasiado. Por lo tanto, pues a lo mejor ahorita que en esta temporada que vivimos, pues no es lo más recomendable, ¿verdad? Recuerden que pues el primer médico de los que se reportó que fallecieron, pues fue justamente el oftalmólogo de Wuhan que alertó sobre esta enfermedad, ¿no? Y bueno, aquí les hago para la oftalmoscopía indirecta binocular, es la que usamos, como les digo, el oftalmoscopio indirecto, una lente. ¿Por qué se los pongo? Realmente es para que vean la imagen diferente, como aquí podemos observar el nervio óptico, las vénulas, las arteriolas, la fobia en una sola toma. No tenemos que mover el ojo del paciente o pedir al paciente que mueva su ojo, ¿no? Realmente con una sola imagen podemos ver todo y más detalle. Aquí la diferencia es la poca magnificación, o sea, no ocupamos tanta magnificación para ver esos detalles de los neovasos. Entonces, de cierta manera, o al menos para los que estamos más entrenados en este tipo de instrumentos, es más práctico, más sencillo hacer una revisión con este tipo de instrumentos. Claro que pues ya se deja pues, para el especialista, pero les voy a enseñar una manera en cómo ustedes, incluso más barata que comprar un oftalmoscopio, pueden ustedes tener este tipo de imágenes. Entonces, la oftalmoscopía directa, con el oftalmoscopio directo nada más nos da 5 grados, ¿sí? Nosotros dividimos a la retina en grados y estamos hablando que la retina empieza en el polo posterior, como les digo, nervio óptico y mácula, pero se extiende hasta la periferia, incluyendo 200, 220 grados. Esa es como la totalidad de la retina, ¿sí? Entonces, con el oftalmoscopio directo nada más estamos viendo 5 grados hacia donde se enfoque el paciente, donde movamos nosotros, el explorador. Ahí vamos a ver, está viendo siempre 5 grados. Ahora, cuando usamos el oftalmoscopio indirecto, el que les enseñé yo, estamos viendo de 46 a 60 grados, depende de la indentación o ciertas maniobras que nosotros hacemos, pero también podemos utilizar lo que últimamente hemos estado utilizando los oftalmólogos, es lo que se conoce como la smartphone-doscopía. Entonces, gracias al advenimiento ahora de los smartphones, con la cámara de nuestro smartphone, con un video, prendiendo el flash siempre y provocando una magnificación de este video 2X y jugando un poquito con las distancias de trabajo. Distancias de trabajo estamos hablando sobre poner este lente que ustedes ven en la imagen y un poquito más lejos o un poco más cerca del ojo de la persona. Sí tiene su curva de aprendizaje, sin embargo, pues también no tiene la curva de aprendizaje la oftalmoscopia directa. Entonces, no es tan difícil aprender a hacer ese tipo de examen de fondo de ojo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, unas manchas blanquecinas que están cerca de la mácula. Sí, esta es una exudación muy grande en un paciente con retinopatía diabética. Y para esto se ocupa, como les digo, el smartphone y se ocupa este lente. Los lentes pueden encontrarlos desde desechables, que son desechables para quirófano, pero realmente una lupa desechable para exploración les puede durar mucho y se consiguen por costos de no más de 500 pesos. ¿Sí? Entonces, considerando el costo de un oftalmoscopio directo, pues viene siendo pues aproximadamente 200, 300 dólares, ¿no? Si lo agarran nuevo, entonces ni los 25 dólares cuesta y es una herramienta sencilla y que, como les digo, no magnifica tanto y sí nos puede dar mucha información. Vean esta imagen de un paciente que vi ayer justamente, el nervio óptico, y aquí se ven unas membranas proliferando, fibrosas, que están traccionando la mácula, ¿verdad? Entonces ya con esto, esta imagen ustedes pueden mandar al paciente referido con el oftalmólogo comentando que el paciente tiene un desprendimiento de retina o al menos que poniendo una retinopatía diabética proliferativa que ya requiere tratamiento urgente. Entonces, vean la utilidad de este tipo de aditamentos. La técnica, como les comento, en este caso se está usando un oftalmoscopio indirecto, pero
Imagínense aquí que viene el celular, aquí está el lente, ¿sí? Y deben de apoyarse un poquito en lo que es la región malar o en reborde orbitario del paciente para poder ayudar a abrir un poquito los párpados, porque realmente pues sí hay fotofobia por la luz. Entonces es únicamente estar explorando y explorando como todo, ¿no? O sea, al principio no van a ver absolutamente nada, pero después de 3, 5 pacientes van a empezar a ver muchos detalles. Y bueno, la información que debemos encontrar en los vasos, como les comento, es sobre el diámetro, la forma, la tortuosidad, el color, ¿sí? Los cruces arteriovenosos, los reflejos luminosos y la relación arteria-vena que les comenté. La normal es de 3 a 2. Cuando vemos la mácula, esta la tenemos a 2 diámetros de disco temporal del nervio óptico. Esta es una zona vascular, coloración oscura, y debe de haber un brillo foveal. Ahora, estas son las imágenes que la guía de práctica clínica, la última actualización del 2014 sobre retinopatía diabética en el manejo por el paciente, por el médico familiar, habla sobre que deben de grabarse estas imágenes y con esto ustedes decir que son pacientes que tienen retinopatía diabética no proliferativa. ¿Sí? Ese es como el ejemplo de las imágenes de pacientes con retinopatía diabética no proliferativa. Ahora, la misma guía está diciendo que estas imágenes no son realmente con oftalmoscopio directo. Esas imágenes son tomadas con una cámara de fondo de ojo, donde podemos ver un poco más de detalle. Entonces, realmente no hay imágenes con oftalmoscopio directo que nos puedan decir a ver si es o no es una fase proliferativa o no proliferativa. Entonces, por eso yo, a mi forma de ver, pienso que se puede sacar más utilidad con este tipo de lupas y con el mismo celular que con un oftalmoscopio, ¿eh? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, los microneurismas, vemos hemorragias en mancha, hemorragias en punto. ¿Sí? Aquí se ven mayor cantidad de hemorragias en punto y en mancha, en un cuadrante. Y aquí vemos el centro de la retina, la mácula, donde vemos esas manchas blanquecinas, que no están justamente en el centro, están apenas 50, 100 micras aún por arriba. Entonces, eso se puede considerar un paciente que ya tiene edema macular leve o moderado, de acuerdo a la clasificación internacional que ahorita les voy a mostrar. Entonces, esta clasificación de edema macular también ustedes pueden hacerla. Aquí estamos viendo imágenes que propone los guías internacionales del manejo de retinopatía diabética. Igualmente son microneurismas, pacientes con edema macular moderado, como ven, esas manchas blanquecinas que se acercan al centro. El centro está por aquí. Aquí tenemos más manchas blanquecinas, más exudados. Vemos hemorragias. Vemos aquí unos áreas de exudados duros, lo que nosotros conocemos como circinados, ¿verdad? Porque hacen un patrón circular. Hemorragias en el centro. Microneurismas. Vemos también edema macular, aquí como ven. En este caso lo clasificaron como leve porque no está tan cerca del centro. Hemorragias en punto y mancha. Y aquí también hemorragias en mancha más grandes. Y exudado aquí ya lo clasificaron como un edema macular severo porque ya está cerca del centro. Y bueno, aquí estas son las imágenes que propone la guía de práctica clínica, donde ya hay una fase proliferativa. Vean los neovasos. Los neovasos, a diferencia de los vasos normales, pues son vasos muy aberrantes, delgados. Por lo mismo son los que se rompen y provocan las hemorragias vítreas. Vean este mayor grado de neovasos. ¿Sí? Incluso nosotros los podemos clasificar si estos neovasos afectan solamente un cuarto o 50%, como ven aquí. Aquí prácticamente el 100% del disco óptico. Si ustedes ya ven gliosis o estas membranas proliferativas, pues es muy evidente que ya estamos en esa fase de proliferaciones.
Estas imágenes que proponen las guías internacionales también. Un edema macular severo. Aquí vemos huellas de láser, esos puntos blancos. ¿Sí? Esas huellas de láser, como ven. Neovasos, proliferaciones, hemorragias prerretinianas, neovasos, exudados algodonosos, o lo que conocemos como manchas algodonosas que les comento, los infartos de capa de fibras nerviosas. Y aquí tenemos estudios de fluorangiografía, ¿no? Esos son estudios pues ya más específicos. Esto es lo que pueden llegar a observar, hemorragias subhialoideas. Estas hemorragias subhialoideas están, como dice su nombre, por abajo de la hialoides, ¿sí? Y provocan esta forma como de un barco, le llaman, o convexa. Y en este caso es una hemorragia vítrea. Cuando únicamente ven el nervio óptico, como le llamamos nosotros un faro en la niebla, esto es provocado por una hemorragia vítrea. Ahora, está la escala internacional de severidad de la retinopatía diabética, la que las guías internacionales y la guía práctica clínica nos orientan a usar, ¿sí? Cuando no hay retinopatía diabética, es cuando no hay ninguna alteración, ¿verdad? De estas que hemos comentado. Si es leve, es únicamente la presencia de microaneurismas. Nos saltamos a la severa cuando hay al menos uno de los siguientes. Cuando hay más de 20 microaneurismas en 4 cuadrantes. ¿Sí? Cuando hay arrozamiento venoso en 2 cuadrantes. O cuando hay una alteración microvascular intrarretiniana. Esos son como precedentes de... Son vasos, como les digo, tortuosos. No son neovasos, son generalmente vasos más pequeños, a veces difíciles de diferenciar. Pero si tienen uno de esos 3 elementos que le digo, ya viene siendo la forma proliferativa. Si no tiene ninguno de esos elementos y está entre microaneurismas y los elementos que le comento, viene siendo la forma moderada. ¿Sí? Es un poquito complejo, por así decirlo, pero digamos que la moderada es cuando no hay estos elementos que les comenté, pero son más de que solo un microaneurisma, con algunos cuantos microaneurismas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene microaneurismas abundantes, pero nada más en 2 cuadrantes, lo vamos a dejar como una moderada. Si es rozamiento venoso nada más en 1 cuadrante, va a ser moderada. ¿Sí? Cuando ya son en 2 cuadrantes, es severa. Y bueno, cuando ya es una retinopatía proliferativa, es cuando ya hay neovasos, una hemorragia vítrea o prerretiniana. O tracciones, ¿no? También. Ahora, ¿para qué nos sirve clasificar la retinopatía diabética? Esta nos va a permitir predecir el riesgo de la progresión de la retinopatía diabética y de la pérdida visual. O sea, cuando sabemos que un paciente tiene retinopatía diabética proliferativa, sabemos que ese paciente tiene un 50% de probabilidad de que en un año, ya pueda ser al día siguiente o a los 364 días después, pueda bajar su visión un 50%. Tiene 50% de probabilidad, perdón, de que baje su visión. Entonces, de eso es tal es la magnitud de predecir cuando uno encuentra esta forma de la enfermedad. O sea, si tienes una forma proliferativa, es muy probable que en ese año el paciente vaya a perder visión. O sea, no a un grado a lo mejor tan severo, pero mínimo va a bajar su visión. Entonces, hay que orientarlo rápidamente al especialista para que reciba su tratamiento. Ahora, las guías internacionales comentan que un programa de screening debe de empezarse solo si se asegura que tenemos el apropiado acceso al tratamiento mínimo indispensable, incluyendo la disponibilidad de una máquina de láser dentro de los primeros 3 meses después del screening. Entonces, pues tenemos los lineamientos para detectar la enfermedad, ya somos expertos en saber si es una forma proliferativa o no proliferativa. Ahora, pero ya lo mandamos al oftalmólogo y resulta que la cita con el oftalmólogo está 6, 8 meses,
pues bueno, ya de qué sirvió mi screening, ¿no? Mi diagnóstico temprano, si no estamos haciendo la diferencia. Entonces, eso es lo que hace énfasis las guías internacionales de que, pues sí, tienen que asegurarse de que vamos a dar un tratamiento, que vamos a poder contar con toda la materia prima y los recursos humanos para poder atender a los pacientes que lo requieran. Ahora, ¿cuáles son los componentes de un adecuado screening de retinopatía diabética? Vienen siendo dos, ¿sí? De acuerdo a las guías internacionales. Primero es la agudeza visual. ¿Sí? A lo mejor todos se nos viene a la mente de que vamos a revisar el fondo de ojo, es lo primero. Bueno, pero antes tenemos que checar la visión. ¿Sí? Tenemos que, para eso podemos apoyarnos de una cartilla de Snellen. ¿Sí? Son relativamente económicas. De un oclusor. Se recomienda que el oclusor tenga un pequeño agujero, lo que nosotros conocemos como estenopeico. El estenopeico nos ayuda a que el paciente, viendo a través de él, con el otro ojo cerrado, mejora su visión. Si es un problema refractivo, si es un problema de astigmatismo, miopía o hipermetropía, mejoran a través de ese agujerito. ¿Sí? Lo ideal es de que la prueba nosotros la hagamos, o un médico familiar, perdón, la haga en consultorio con la refracción más actual de ese paciente. O sea, que se ponga sus lentes y lo que vamos a analizar es la visión lejana. La visión lejana debemos de medirla mínimo, yo recomiendo a 3 metros. ¿Sí? Las cartillas de Snellen están hechas para 6 metros, pero se pueden adaptar fácilmente a 3 metros, que puede ser una distancia generalmente que la mayor parte de los consultorios la tenemos. Pero si no tenemos la cartilla de Snellen, también ya hay maneras de conseguir esa cartilla de Snellen en su dispositivo electrónico. Sí, de esta manera también nos ayuda, incluso, ahora sí que siguiendo el procedimiento de cada estudio, te dice incluso el aparato qué visión tiene. ¿Sí? Te dice qué hacer. Y pues para esto recuerden, esto debe ser el estudio antes de dilatar la pupila, porque cuando dilata la pupila ya el paciente empieza a ver borroso. Y hacerlo siempre tomar la visión. ¿Sí? Recordemos la visión pues normal viene siendo el 20-20. ¿Sí? A medida que el denominador viene siendo más grande, es una visión peor, ¿no? Por ejemplo, aquí la letra más grande es 20-200. Si el paciente está viendo 20-200, pues es como si estuviera viendo un 50%. ¿no? Entonces, el 20-20 es el 100%. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir checando. Ahora, ya después de determinar la agudeza visual, pasamos a la exploración del fondo de ojo, que para screening, como comento, es necesario con la pupila dilatada. Ahora, tanto para tomar la visión como para hacer la exploración, incluso se dice que no es necesario un grado médico. Podemos tener personal capacitado, enfermeras o a veces personal no médico que pueda hacer estos estudios. Tomar la agudeza visual es realmente muy sencillo y la exploración de fondo de ojo a lo mejor no va a ser un explorador, pero puede ser un técnico con una cámara de fondo de ojo, como pueden ver en la imagen. Sí, hay cámaras de fondo de ojo incluso que son no midriáticas, o sea, no tenemos que poner la gota para dilatar, pero son pues cámaras que pueden ser un poco más costosas. O ya, pues en países con altos recursos existen las cámaras que te ven prácticamente hasta la periferia, ¿no? Pero mínimo aquí nosotros pues sí tenemos a la mano el oftalmoscopio, en este caso en las herramientas que les comenté. Ahora, la guía de práctica clínica habla sobre que la evaluación del fondo de ojo debe de hacerse y determinar, en su caso, si las lesiones son leves o moderadas, las van a mantener en vigilancia, y las lesiones más significativas, en este caso las no proliferativas severas o las proliferativas, enviarlas a oftalmología. Igualmente, en las guías de práctica clínica hablan sobre el uso de colirios. En este caso, estamos hablando de la gota de tropicamida fenilefrina, mejor conocida como TP por su nombre comercial. Y esta gota se debe poner 25 a 30 minutos antes del examen.
A veces es más rápido si ponemos 2 o 3 gotas, poniendo una gota cada 5 minutos. Y comentar previamente al paciente que va a haber borroso con las gotas por 2 a 6 horas por el efecto ciclopégico. Ahora, ¿cuándo no usar las gotas? Bueno, en un paciente que ya se conoce como glaucoma, que padece glaucoma, perdón, o en pacientes que tienen un ángulo estrecho. El ángulo, pues nosotros como oftalmólogos lo revisamos, pero pueden ustedes imaginarse que el paciente puede tener un ángulo estrecho en pacientes hipermétropes. ¿Quiénes son los hipermétropes? Los que tienen lentes donde se ve el ojo así como Armando Hoyos, ¿no? Un ojo bien grande. Esos son los pacientes hipermétropes, y si el paciente tiene ese tipo de lentes, pues mejor, si le pueden interrogar, ¿ya ha sido dilatado su pupila por el oftalmólogo? Y si el paciente dice que sí y que no tuvo ningún problema, lo pueden dilatar sin problema, ¿no? Porque aquí el miedo es de que podamos desencadenar una crisis glaucomatosa, un cierre angular agudo que pueda doler el ojo y que requiera un tratamiento urgente para el glaucoma. Entonces, básicamente ese es casi el único impedimento, el glaucoma, y que tenga hipertensión arterial no controlada, ¿no? Realmente por hipertensiones arteriales, hipertensiones leves, pues sí son muy tolerables, pero recordamos que estos medicamentos, como te digo, la fenilefrina y la tropicamida son alfa-agonistas simpático-miméticos, y pues actúan, provocan cambios vasopresores, y pues sí pueden tener ciertos riesgos, ¿no? Pero en general, las gotas se pueden utilizar y la mayor parte de las veces no hay ningún problema, pero sí les dejo esos dos detalles, ¿no? Glaucoma e hipertensión arterial no controlada. Ahora, en las guías internacionales hablan sobre, ya que dentro de este screening, primero tomamos la visión, como comentamos, con sus lentes. Si el paciente ve 20/40 o mejor, perfecto. Y si el paciente en el examen de fondo de ojo no tiene retinopatía diabética, ok, pues entonces se le practica al paciente una reevaluación al año o 2 años, ¿sí? Si el paciente está viendo peor de 20/40 y ya le encontramos nosotros una retinopatía diabética leve o moderada, entonces ese paciente ocupa una referencia para ver por qué no está viendo al 100, pero la pueden enviar de manera no urgente, ¿sí? Y si el paciente, ahora sí que con la pura fundoscopía, ven que ya tiene una retinopatía diabética severa o una retinopatía diabética proliferativa o edema macular, ya amerita una referencia al oftalmólogo urgente, ¿sí? Aquí vamos a saber la diferencia con la guía práctica clínica, ¿sí? Las guías internacionales fueron, ahora sí que publicadas en 2018. En 2014 fueron las guías de práctica clínica. No hay mucha diferencia, realmente. Por ejemplo, un paciente diabético tipo 2 nos habla que si no hay retinopatía diabética en el examen de fondo de ojo, se puede revisar a los 2 años si el paciente tiene un control metabólico adecuado. Si no, cada año. Si el paciente diabético ya tiene retinopatía, si es leve, se puede revisar al año. Si es moderada, a los 6 meses. Si es severa o ya proliferativa, se manda al oftalmólogo, ¿sí? Ahora, como les comento, también es necesario que clasifiquen el edema macular diabético. Pueden poner únicamente si es ausente o presente. Si es presente, es leve si está distante de la mácula, del centro foveal. Si es moderado, si está próximo al centro. Y si es severo, si ya está afectando el centro de la mácula. Ahora, ¿cuándo hacer las nuevas evaluaciones? Como les comenté, si no tiene retinopatía diabética o es leve o incluso moderada, perdón, leve nada más, se puede examinar en 1 a 2 años. No requiere referencia hasta que ya está en las fases proliferativas o no proliferativas severas, ¿sí? Las guías recomiendan, ante cualquier duda de diagnóstico, pues mejor referir, ¿no? Eso es también lo adecuado. Y ahora, en pacientes que tienen edema macular diabético, son pacientes que tienen que reevaluarse con mayor periodicidad, ¿sí? Ya que esos pacientes pues tienden a tener malas visiones. Si un paciente tiene edema macular que afecta al centro, es un paciente que ya no está viendo 20/20. Entonces ya ocupa tratamiento.
Ahora, hay pacientes que sí están involucrando el centro, empieza a involucrar el centro y están viendo 20/20, pero por eso lo citan al mes, porque seguramente al mes ya va a bajar su visión. ¿Sí? Y si el paciente está viendo 20/20 y vemos edema macular, pero no está en el centro, pues se puede estar checando de todas maneras cada 3 meses. O sea, el paciente puede tener una retinopatía diabética leve, que a lo mejor por la pura retinopatía diabética lo podemos mandar y revisar hasta el año, pero si tiene edema macular diabético, aunque sea no central, tenemos que verlo cada 3 meses. Algunas consideraciones especiales en embarazadas, diabéticas con diabetes mellitus preexistente. Esos pacientes requieren una revisión previa a que se embaracen y durante el embarazo, a la semana 28, si la paciente no tenía retinopatía diabética en la primera revisión. Pero si la paciente tenía retinopatía diabética leve o moderada en la primera revisión, hay que revisarla antes, a la semana 16 a la 20. Y si la retinopatía diabética estaba en no proliferativa severa, pues es paciente que hay que ver cada 1 o cada 3 meses. Pero ya se recomienda mejor mandarla con el oftalmólogo. Generalmente un paciente diabético con retinopatía diabética progresa altamente a formas severas o proliferativas. Y otra consideración, en los pacientes tipo 1, el screening o el examen de fondo de ojo tienen que hacerse hasta los 3 o los 5 años después de que se diagnosticó. La diferencia es de que los diabéticos tipo 2, pues no sabemos realmente cuántos años tienen con diabetes, y los tipo 1 generalmente sí tenemos definido cuándo lo desarrollaron, entonces no hay necesidad de revisarlos el primero o segundo año. Y bueno, únicamente les pongo para terminar esta sesión de retinopatía diabética, casos de edema macular, donde ya el paciente está viendo mal. Por ejemplo, este paciente de 66 años, con diabetes mellitus de 20 años de evolución, hipertensión de 10 años de evolución, y pues una enfermedad que ya sabemos que está asociada a un mal control de la glucosa, como el síndrome de Fournier. Pues la paciente acudió para recibir atención porque no veía bien, estaba viendo 20/60 y 20/50 respectivamente en ojo derecho e izquierdo. Aquí vemos en la tomografía, ya con estudios pues más específicos, vemos la tomografía de coherencia óptica, donde vemos un aumento del grosor de la mácula, ¿sí? Aquí ya lo podemos dimensionar. Aquí mide 560 micras los dos prácticamente. Y después del tratamiento, en este caso se utilizaron inyecciones intravítreas, vemos cómo podemos ir revisando cómo la mácula disminuye su grosor, ¿no? Y al mejorar estructuralmente la mácula, pues también mejora la visión. En este caso mejoró a 20/40 y no mejoró a 20/20 porque también tenía cierto grado de catarata que a lo mejor ocupa pues intervención quirúrgica, ¿no? Y bueno, hasta aquí no sé si quieran tomar una pausa para que platiquemos de la retinopatía diabética, del screening, de alguna duda, alguna pregunta. Ahí está. Sí, salieron ahí unas preguntas, Doc. Ajá. Preguntan si, ¿cuál es el nombre del lente para el celular? El lente lo pueden encontrar como lentes desechables para oftalmoscopía indirecta. Igual ahorita se los escribo ahí por el chat. La casa comercial que yo he buscado y que tengo uno se llama Catena. La página oficial de Catena se escribe con K, Catena. Ahí pueden encontrar instrumentos de oftalmología y se van al área donde dice desechables y pueden ahí cotizar. Te venden la bolsa con 10 y pues ahora sí que el precio que les digo más o menos es como, ya sacando cuentas, como de 500 pesos o hasta menos. Ahí en la página te van a mandar con el distribuidor autorizado de cada país. En este caso, pues en México, ahí te van a mandar el mensaje. Muchas veces los puedes conseguir individuales en los congresos de oftalmología, pero digo, ahorita, pues hasta nuevo aviso. No te escucho, Tomás. Ok, ya. Es que le estoy presionando la barra, pero no me da audio. Pero bueno, la otra pregunta es si se requiere dilatar la pupila para usar el lente con el celular. Sí,
Sí, realmente sin dilatar es bien poquito lo que pudieras ver, prácticamente nada. Entonces sí se ocupa Ah, dilatar. Entonces, realmente para esta enfermedad que estamos analizando, se recomienda dilatar siempre. ok. Incluso si vamos a usar oftalmoscopio directo, hay que dilatar. Ah, ok. Sí. La otra pregunta que tenían ahí es, que existe otro lente o que se ha visto otro lente que se le pone al celular, no se usa a distancia, sino uno que se le pone ahí al lente que va aquí. Que si ese es recomendable o es mejor el que usted nos está comentando. Básicamente todos siguen el mismo principio. Ahora sí que cada quien está inventando, innovando. Lo que están jugando con estos instrumentos es la distancia de trabajo. O sea, muchas veces la diferencia, no sé si se vea, este es mi lente, este es un lente que nosotros usamos, este no es desechable, ¿sí? Pero en lo que les comento básicamente no hay mucha diferencia. Entonces, la distancia a la que está el ojo del paciente y está mi celular atrás, ¿no? Entonces, a veces ese es el problema para enfocarse. Entonces, muchas veces, como les digo, tocamos al paciente un poquito con estos dedos para saber más o menos la referencia, alejamos, acercamos hasta que veamos algo. Le digo, tiene su curva de aprendizaje, pero por ejemplo, para este tipo de lupas, lo recomendable es de que te acerques a una distancia de 8 centímetros de la córnea, del ojo. Entonces, los diversos que venden es porque ya te venden como que la distancia del teléfono a la lupa, como que te la adaptan. Y luego, ahora sí que te la ponen más sencilla, pero realmente, pues, es algo que te está costando más. Y si tú, ahora sí que, pues, te animas a estar ahí revisando, o puedes ver, tutoriales en YouTube, ahí vas a ver que vas a aprender pronto. Entonces, realmente lo que se ocupa es este lente y tu celular. Ok, pues ya no hubo más dudas del tema. Si quiere, Doc, pasamos a lo que sigue. Ok. Sería bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo, está el chat abierto. O igual si no, durante lo que sigue de la plática, igual pueden ir poniendo sus preguntas y ahí las voy anotando de todas maneras, aunque quedan grabadas ahí en el chat. Sí salió ahí una duda acerca de retinopatía y COVID, pero si quiere, pues para no desviarnos del tema, lo dejamos para el Ajá. final. Ok, perfecto. Entonces, seguimos con retinopatía hipertensiva. La retinopatía hipertensiva, pues de igual manera, la hipertensión arterial viene siendo otro de las enfermedades más frecuentes en nuestro país. Sabemos que la padece hasta un 30% de la población mayor de 20 años. Y igual está muy infradiagnosticada la hipertensión arterial como tal, pero también la retinopatía hipertensiva. Eh, la retinopatía hipertensiva tiene como factores de riesgo la tensión arterial media, pero también en la presencia de obesidad, la edad, el tabaquismo, la historia familiar, el sedentarismo, la arteriosclerosis y patología carotidia, ¿no? La mayoría de los factores que ya conocemos para todas las enfermedades crónicas. Ahora, ¿por qué se da los vasos que no se están regulando adecuadamente? Sabemos que una buena parte de la circulación de la retina está dado por la arteria central de la retina. La arteria central de la retina, como ven aquí, penetra a través de la lámina cribosa, que es en la cabeza del nervio óptico, ¿no? En la parte posterior del globo ocular. Entonces, de la arteria oftálmica viene la arteria central de la retina y al pasar la lámina cribosa, ahí hay una parte estrecha, ahí es una zona, digamos, débil de la pared vascular. Entonces, por las alteraciones de la autorregulación, pues va a haber una pérdida de la lámina elástica interna y de la capa muscular media. ¿Sí? También hay que recordar que tanto las vénulas como las arteriolas comparten una adventicia. ¿Sí? Porque es importante
recordar esto porque cuando están los fenómenos de cruces arteriovenosos o signo de Gant, donde ya esos cruces, vemos que la vélula se está estrechando, pues es básicamente por esto, por la que comparten la capa adventicia. Ahora, hay una pérdida de autorregulación que comentamos, hay una dilatación de las arteriolas precapilares, separación de las células endoteliales, y por lo tanto va a haber un aumento de la permeabilidad, originando trasudados y depósitos lipídicos, que como la retinopatía diabética se va a traducir en edema, como comentamos, exudados duros, ¿sí? Posteriormente hay una hiperplasia de la capa muscular que va a provocar una esclerosis reactiva, la esclerosis ahora sí que de las paredes de los vasos, que posteriormente va a generar cambios en la coloración, lo que nos va a dar esos fenómenos de hilos de cobre, que llamamos, hilos de plata, ¿sí? Y posteriormente hay una atrofia de la capa muscular. Entonces, los cruces arteriovenosos vienen siendo adelgazamientos de la capa media de la arteriola y proliferación del tejido perivascular. La adventicia entre la vénula y la arteriola se engrosa y se endurece, lo que provoca una vasoconstricción de la arteriola y de la vénula, provocando así la deformidad de la pared, ¿sí? Lo que conocemos el cruce patológico. Como recordamos, la vénula más oscura. Aquí vemos una relación AB prácticamente 1:1. Recuerden que la relación normal, como les dije, era 3:4. 3:2, perdón. Mayormente el calibre de la vénula aquí prácticamente está casi igual, ¿no? Entonces, esto que se debe a un estrechamiento de las arteriolas. Y de las vénulas también. Ahora, aquí vemos cómo se puede observar los diferentes signos de Bohm. Todo viene siendo alteraciones en el entrecruzamiento. Ven la vénula cómo desaparece. Y ya cuando la vénula, aparte de desaparecer, cambia de trayecto, como ven aquí, ya se llama signo de Salus. Los cambios provocados por la arteriosclerosis es la que va a provocar cambios en el reflejo de los vasos, el reflejo provocado por nuestra oftalmoscopio, o en este caso, digo, por la luz del smartphone y lente, ¿no? Entonces, cuando hay una pérdida de la transparencia, se empieza a ver primero las arteriolas en hilos de cobre y posteriormente las arteriolas en hilos de plata. ¿Sí? Entonces, es muy común que coexista, sabemos, la diabetes y la presión. Muchas veces podemos ver todos los cambios que provocamos de la retinopatía diabética y aparte de estos, en general, muchas veces estamos muy atentos a la retinopatía diabética porque es la que sabemos que puede provocar pérdida visual. A también puede provocar, pero generalmente sucede mayormente en pacientes con hipertensiones, con cifras de tensión arterial muy elevadas. Y generalmente se ve mucho en pacientes nefrópatas. ¿Sí? Los pacientes nefrópatas que tienen elevaciones de TA sostenidas y que a veces, justamente la semana pasada vi un paciente de 170 sobre 120. El paciente ya se veía nefrópata, aspecto terroso. Al día siguiente apenas tenía su cita con el nefrólogo y el paciente iba porque no veía, tenía una hemorragia vítrea, pero no tenía diabetes. Entonces, esto es lo que tenía y era un paciente que no tenía pues ningún síntoma de cifras elevadas tensionales, ¿no? Como si nada, pero eso es los cambios vasculares que se encuentran también. Entonces, igual, los cruces arteriovenosos cerca de la papila, la relación arteria-vena. Cuando hay tortuosidad vascular, ¿ven? A medida que ustedes empiezan a revisar el fondo de ojo, poco a poco van a ir viendo rápidamente cuando ya hay mucha tortuosidad. Decir, como que sí está raro, ¿no? O sea, hay que ver muchos, incluso pacientes normales, vayan practicando para empezar a ver ya la patología
Y pues aquí se ven rápidamente esos vasos tortuosos que también le llamamos en sacacorchos o tirabuzón. Y una de las causas son retinopatía hipertensiva, que cuando se afectan en las arteriolas vienen siendo el signo de Bonnet, y cuando se afectan las vénulas se llaman signos de Wist. Ahora, cuando ya hay edema macular, que son esos exudados duros, este patrón como estelar, ya estamos hablando de una retinopatía hipertensiva avanzada, cuando afecta la fobia y cuando afecta el nervio óptico, ¿sí? Como vemos aquí. Aquí vemos la presencia de neovasos, ¿sí? Ya es muy raro, aquí ya estamos prácticamente coexistiendo retinopatía diabética y hipertensiva. Vean la tortuosidad vascular, ¿sí? Los cruces arteriovenosos, ¿sí? A pesar de que el estrechamiento arteriolar es muy importante, ¿no? Aquí está un cruce arteriovenoso. Ahora, prácticamente lo que más se cuestiona cuando hablamos de la patología de retinopatía hipertensiva es la clasificación, y esta es la más utilizada, la de Kate, Wagner y Barker. Esta nos habla sobre los 4 grados de la retinopatía hipertensiva. Generalmente los grados 3 y 4 son, como les comento, ya pacientes que tienen edema retiniano y edema de nervio óptico. Y lo más importante para mí es el pronóstico. A un paciente que tiene un grado 1 tiene una supervivencia al primer año de 90%, a 5 años 70%. Pero un paciente que ya le encontramos alteraciones en nervio óptico, miren la supervivencia a 5 años, 1% nada más, o 6% a 3 años. Entonces, incluso durante el primer año de que diagnosticamos un paciente con edema de papila por hipertensión, pues miren la supervivencia que tienen. Es muy pobre, ¿no? Y como les digo, sí lo vemos, afortunadamente no tan frecuente, pero usualmente, como les digo, en pacientes nefrópatas es lo más clásico verlo. Grado 3, cuando hay edema macular, y grado 4, cuando hay edema de papila. Este es un caso clínico ya para finalizar y no extenderme mucho. Vean las hemorragias en astilla, en los 4 cuadrantes. Este es el ojo derecho, este es el ojo izquierdo. Vean el edema macular, es el patrón estelar que les comento. Y este paciente tenía la presión en 150/85, aún no se dializaba. Sí, era un paciente nefrópata. Ahora, se le pidió al paciente que fuera a controlarse la TA y ver lo de su problema renal, no se le dio ningún tratamiento. Y vean cómo empeoró después, sin tratamiento. O sea, aquí están las imágenes previas y sin tratamiento. Miren cómo hay mayor hemorragia a nivel del nervio óptico que ya no se ve incluso. Y vean, la retina aquí se ve como ondulada. Esto es por que ya empieza a haber un desprendimiento de retina. Esto es por afectación de la coroides, ¿verdad? La túnica vascular que está más atrás de la retina. Entonces, vean cuando la retina se ve planita, se ve pegada, y aquí ya se está como despegando, ¿verdad? Eso es por problemas de la coroides, ¿sí? También un signo de aparte de la retinopatía hipertensiva, está la coroidopatía hipertensiva. Quizá han escuchado signos clásicos como los manchas de Elchi, ¿sí? Que son lesiones amarillentas subretinianas. Entonces, pues aquí empeoró. Entonces al paciente se le puso inyección de antiangiogénico y vean la diferencia. Entonces pongo primeras múltiples hemorragias y después de la inyección en los 2 ojos, vean ya prácticamente pues el desprendimiento de retina que tenía, aún se siguen viendo pliegues, pero ya desaparecieron las hemorragias casi por completo. Y todavía persiste la tracción, no, perdón, el edema en la retina, pero ya desaparecieron las hemorragias. Entonces, este paciente pues poco a poco se inyectó varias veces y sí fue mejorando la visión. Pero pues en estos casos muchas veces, o sea, sabemos el paciente que está muy delicado y pues desafortunadamente estamos dando seguimiento y a veces pues la visión queda en un punto secundario.
¿no? Realmente porque el paciente pues, está muy grave. Y sería todo de mi parte. Perfecto. Pues, sobre información. Sí, un Mucha tarea para la poquito, consulta. ajá. No sé si alguien tenga alguna duda, está el chat disponible para que pongan sus preguntas ahí o incluso ustedes mismos pueden activar su micrófono dándole al botón del micrófono y pueden hacer la pregunta directamente al doctor. No sé si alguien tenga dudas, preguntas. Estaba buscando, Doc, la página de Catena que nos comentaba. Ahí le acabo de escribir por si tienen alguien más a la duda. Escribí en el chat. Ah, ya, lente desechable de oftalmoscopía indirecta marca Catena. Sí fue lo que nos comentaba, ¿no? Ujú. Ay, a mí me surgió una duda ahorita de hipertensión y se me fue por no anotarla. Ujú. Pero bueno, sí, mi duda es, por ejemplo, los pacientes después en el caso de desprendimiento, cuando les empiezan a dar rayo láser, ¿no? Que es una de las, pues, dentro de nosotros, bueno, la mayoría de los que estamos aquí en la asociación pertenecemos a institución, la mayor parte al IMSS, y como le comenté al principio, ¿no? Pues siempre es un poquito difícil el llegar a oftalmología por las diferentes razones que le comentaba, ¿no? Entonces, en el seguimiento también a veces se va y nos dicen, no, quiero verlo en 3 meses, ¿no? Pero resulta que pues la cita sale a, no sé, 8 o 9 meses y si es que llega la cita. Digamos que aparte de los cuidados que normalmente debemos estar teniendo y que el paciente debe tener, el control metabólico, el control de la hipertensión, obviamente posterior a lo que es la aplicación de rayo, los cuidados de no agacharse, no caídas y todo eso. ¿Qué otra cosa sería recomendable con los pacientes o qué debemos de tener cuidado nosotros de estar pues explorando en la consulta en el caso de no poder dilatar la pupila, ¿no? O sea, porque pues a veces es difícil en consultorio con 15 minutos dilatar pupila, pasarlos, revisarlos, o a veces ni siquiera puede porque van solos, ¿no? A la consulta, entonces no van acompañados. No sé si hay alguna otra, pues, no sé, sugerencia que nos pueda dar para, suponiendo, por ejemplo, en el interrogatorio, ¿no? De cosas que el paciente nos puede decir que nos lleve a, bueno, esto se está empeorando, aparte de la visión, ¿no? A veces nada más son, pues es que he disminuido la visión, pero no te dicen más. Como decía usted, bueno, la mancha que va desprendiéndose, o una mancha roja, una mancha negra. ¿Alguna otra pregunta que pudiéramos hacerle a los pacientes para orientarnos sobre su evolución? Bueno, yo, como comentaba, muchas veces es asintomático. Un buen parámetro es la agudeza visual. Como les comento, tomar la visión y si el paciente está viendo 20/20, pues podemos decir que el paciente está bien. Si el paciente está viendo 20/20 y a la siguiente revisión al año, ustedes encuentran a que pues en ese año el paciente su hemoglobina glucosilada de haber estado bien, ahora ya está en 10, 9 y notaron que la visión estaba en 20/20 el año pasado y ahora ya está en 20/60. Y el paciente dice, le preguntan, oiga, ¿le bajó su visión? ¿Usted lo siente? Si el paciente muchas veces dice, no, 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 yo siento que veo bien, pero ustedes ya lo detectaron que bajó su visión, pues ya hay que buscar o en todo caso si pues no hay tiempo de revisarlo, referirlo. Porque ya muchas veces para el paciente está cursando asintomático la pérdida de la visión porque es muy leve, pero ya está afectándose la función macular, seguramente ya puede tener algún grado de edema macular o un desprendimiento de retina localizado muy pequeño, ¿sí? O algún otro problema que no precisamente tenga que ser retinopatía diabética, pero por la diabetes, como te comento, que puede ser una catarata, o algún otro problema, ¿no? Pero a lo mejor sí, si revisar la visión con cartilla de Snellen es a lo mejor más rápido que dilatar al paciente, a lo mejor sí podría ser una buena opción
O la otra que a mí me viene a la mente, digo, cada vez estamos, en oftalmología se están utilizando más los centros de lectura. Los centros de lectura tú mandas imágenes a este lugar y aquí te dicen cuál es el problema de esa patología, ¿no? Por ejemplo, incluso ya hay sistemas con inteligencia artificial de que ya el sistema te dice si tiene una retinopatía diabética proliferativa o no proliferativa, ¿no? Con solo tomar la imagen. Entonces, una cámara de fondo de ojo donde se pueda capacitar a una persona, incluso un enfermero, como les comento, o un técnico, puede estar tomando fotos a veces sin dilatar y podemos tener buena información de la retina y el paciente puede estar en 20/20, pero ya tener una retinopatía proliferativa, o sea, mandar las imágenes al centro de lectura o incluso capacitar a esa persona para que identifique si hay patología, ¿no? Entonces, a lo mejor, o sea, una inversión en una cámara de fondo de ojo y capacitar a una persona a lo mejor no saldría tan caro como pues toda la enfermedad que estamos tratando a veces a destiempo y la repercusión económica para el paciente y para el sistema médico que después requiere mucho tratamiento y mucho dinero para mejorar esa visión. Entonces, pues no, digo, no sé si a mí a veces se me viene la idea de eso, ¿no? Pero no sé, ahora sí que los directivos si sea una opción, o sea, tener una cámara de fondo de ojo en un lugar, ¿verdad? Así como tienen el lugar para vacunas, el lugar para hacer papanicolaos, pues, o sea, un lugar donde puedan tomarle una foto en cosa de 3 minutos de los dos ojos y analizarla rápidamente y, ok, estás bien, tú vente el otro año otra vez a este estudio, o está más o menos, vente en 6 meses, o sabes qué, ya tienes que ir al oftalmólogo. Pues sería interesante, habría que proponerlo ahí a las autoridades para que lo consideren, porque al final de cuentas sí es pues se convierte en una problemática también para pacientes, lo vemos, ¿no? Cada vez más a edad más temprana con problemas de retina y que terminan pensionados a corta edad, que pues digo, al final de cuentas también es mano laboral pues, que no se puede ya utilizar, ¿no? Así Hablando es. desde la parte, pues, como trabajadores, ¿no? Por nosotros que estamos en IMSS. Mencionan Ujú. también, preguntando cuántas veces se puede realizar la aplicación de antiangiogénicos y si existe algún límite. No, no existe ningún límite. Eh, Aquí prácticamente el antiangiogénico se inyecta más que nada en edema macular, pero hay pacientes que ya se les puso láser, o sea, pacientes con retinopatía diabética, que ya se les puso láser y el láser no ha logrado inactivar la retinopatía diabética. Estamos hablando de que la idea del láser es inactivar que desaparezcan los neovasos, que no tenga riesgo de que vaya a tener una hemorragia vítrea o un desprendimiento de retina por esos neovasos. Entonces, si pusimos láser ya a 100% de la retina y sigue apareciendo neovasos, podemos utilizar las inyecciones intravítreas. ¿De qué depende esto? Pues del control metabólico. Si el paciente, pues le pusimos láser, pero sigue con hemoglobina glucosilada de 12 o hipertensión arterial no controlada, dislipidemia, pues vamos a tener que optar por esas medidas, las inyecciones, y pues hasta que se controle, ¿verdad? Entonces tenemos casos de pacientes que tienen 8 inyecciones o más. Entonces todo depende mucho del control metabólico y de la patología. Si es edema macular diabético, usualmente se empiezan por 3 inyecciones y luego se va ajustando de acuerdo a los estudios de OCT, pero no existe un límite, realmente no. Muy bien. Mi última pregunta, ya veo que nadie está poniendo preguntas. Yo siendo bien preguntón hoy. ¿Alguna aplicación del celular para utilizar la cartilla de Snellen que nos comentaba? Ya ve que ahora se puede usar, pero me puse a buscarla ahorita en el, Ajá. en el App Store, pero bueno, hay varias opciones, no sé si tenga alguna que nos pueda recomendar. Sí, la que yo he utilizado se llama Snellen Chart, chart de cartilla o Ajá, este.
y tiene un icono que tiene varias letras. Si eres usuario de Apple, tiene un costo leve, pero es un solo pago y ya la puedes hacer las veces que quieras. Y si es para Android, es gratis. Se llama Snellen Chart, aquí le pongo. Ok. Snellen Chart, así nada más, y a lo mejor te van a aparecer varias opciones, pero una que tiene la N en el centro. Es un icono que Ah, tiene la N en el centro. ok. Muy bien, pues no sé si nadie más tiene preguntas. A ver, sí, aquí dice, aparte de la glucemia y o normotensión, euglucemia y o normotensión, ¿hay alguna sugerencia para retardar la aparición de lesiones oculares? Lesiones oculares, pues realmente la dislipidemia también se ha visto. Se ha visto que el ácido úrico no se le ha puesto la importancia tanto, pero sí hay algunos artículos que hablan sobre la hiperuricemia como daño endotelial y básicamente, o sea, son hipertensión, la hiperglucemia, la dislipidemia, el ácido úrico, en general es básicamente esos. Muy bien. Muy bien, pues entonces, si no salen más dudas o preguntas, hay varias, ya lo vio usted, pero está en el chat, muchos agradecimientos por parte de varios de los asistentes. Y pues sí, personalmente y a nombre de la asociación le quiero agradecer, Doc, el tiempo que se dio para estar con nosotros. Ya traíamos rato queriendo invitarlo, queríamos hacer un taller, pero bueno, pues ahora con lo de la pandemia, pues, todos los talleres que teníamos pensados hacer se tuvieron que retrasar. Y pues este es una interesante hacer el taller precisamente con los lentes que nos había comentado anteriormente. A ver si más adelante nos damos la oportunidad para hacer un tallercito, porque siempre pues la práctica y hacerlo ya en el momento siempre pues sirve o funciona un poquito mejor, ¿no? Creo yo, o al menos así funcionamos varios para el aprendizaje, el estar ahí presente y verlo a vivo color. No, pues Sí, muchas con gusto. gracias. ¿Perdón? Con gusto, cuando ya se normalice todo el asunto, estamos con gusto ahí para participar y muchas gracias por la invitación. De verdad, cualquier duda que tengan, les voy a mandar mi correo o mi teléfono y pues estamos ahí al pendiente de cualquier duda o pregunta. Perfecto, pues muchísimas gracias. Doy por terminada la sesión, solamente voy a dar unos avisos rapidísimos. Más adelantito le hago llegar su constancia, sus agradecimientos de la sesión. La haré llegar por correo electrónico, pero ya más adelante, si puedo, se la hacemos llegar en físico para que la tenga. Pero sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y ahí estamos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Bye bye. Entonces, nada más como avisos finales, les había comentado que va a haber, bueno, no les había comentado, les comento, vamos a hacer una sesión extraordinaria precisamente de certificación y recertificación. Va a ser el día 29 de septiembre, es extraordinaria, es en martes también a las 8:30. En este caso, nos vamos a apoyar de parte de la Junta Directiva del Consejo, el Consejo de Certificación. Entonces, ellos van a ser los que nos van a dar pues, la plática. Es una plática que se pretende hacer rápida de 1 hora, precisamente para aclarar dudas, qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer, por qué es bueno estar asociados, qué beneficios tiene, cuáles son nuestras obligaciones como especialistas aquí en México, en cuanto al estar certificado, perdón, no asociado, certificado. Entonces es de certificación, ¿no? La plática es extraordinaria, como les comentaba. Va a ser el martes 29 de septiembre, 8:30 de la noche. Igual va a ser vía Zoom. Más adelante les hacemos llegar igual el link para que se puedan conectar. Igual esa plática va a ser abierta a todos. El chiste es pues, que entre más especialistas puedan ver esta plática y sea de utilidad, para que se animen a certificarse, ¿no? Habemos muchos que ya estamos certificados, pero que ya se nos pasó o estamos en el límite de la certificación.
para la recertificación es necesario el estudio de salud familiar o ya no. Para recertificarse ya no es necesario hacer estudio de salud familiar, a menos de que vayan a hacer el examen nuevamente. Si se van a certificar por créditos o por puntos, no es necesario el estudio de salud familiar. Igual también ya no tiene un costo de penalización el haberse atrasado. El costo es el mismo, son 3,000 pesos. Lo único es que obviamente si hace 2 años o 3 años se te venció tu certificado, pues se toman en cuenta lo que hiciste en los 5 años previos a ese año en que te vas a recertificar, ¿no? Entonces, lo que hiciste en 6, 7, 8 años ya no te sirve de nada. O sea, no es acumulable, pues, cuando te certificaste a la fecha. Son los últimos 5 años y ese es el puntaje que vamos a buscar. Las dudas que me preguntan por lo general también en cuanto al puntaje es que si ahorita están contando o si están dividiendo los puntos, ¿no? Para la recertificación hay puntos por consulta, hay puntos por estar en la asociación, hay puntos por educación médica continua, hay puntos por docencia, por investigación. En teoría debemos de juntar los puntos de cada rubro y sumar una cantidad. Hasta el momento no me han dicho que se estén llevando al 100% estos grupos de puntaje. Simplemente suman el total de los puntos y existen unos revisores que checan lo que son sus estudios y sus documentos que mandan para dar fe de que tienen o de que acumularon los puntos para poder recertificarse por puntaje, ¿no? Entonces, lo que me dijo el presidente fue que manden todo lo que tengan, para eso tenemos gente encargada de hacer esa revisión y entonces ya se les avisaría si acumularon puntos, si los contaron, si se pasaron, si no lo lograron, ¿no? Entonces, y creo que también les mandan recomendaciones de, oye, pues no tienes esta otra cosa que te puede ayudar. Acuérdense que todo lo que hacemos suma, todo suma. Si nos apoyaron en la carrera y les dimos una constancia de que estuvieron en la carrera, por ejemplo, dentro de la asociación, eso cuenta. Si están dentro de alguna AC que está por fuera de esta, pero se trata de servicio social, también la pueden meter. Si hicieron un curso en el IMSS, también lo pueden meter. Si hicieron un curso por fuera, también lo pueden hacer. Todos los congresos que han tomado, también los deben de hacer. Hay ciertos congresos que no entran como puntos, pero volvemos a lo mismo. Ustedes digitalicen todo, júntenlo, todo lo mandan. Y ya ellos se van a encargar de sumar y decidir si sí o si no. Entonces, 29 de septiembre, plática extraordinaria, certificación y recertificación en México. ¿Sale? Y el otro punto que quería tocar con ustedes, si alguien tiene alguna duda, igual puede activar su micrófono o puede mandar la pregunta por el chat. Aquí lo tengo abierto y lo estoy leyendo, ¿no? Y la otra cosa que les quería comentar es el Congreso. Hay varias dudas en cuanto al Congreso, que si Zacatecas, que si no Zacatecas, que si le sacas, que si te vas al virtual, que si no te vas al virtual. Ok, el Congreso de Zacatecas se movió. Ese va a ser en mayo del 2021, es decir, la sede Zacatecas se mueve para el 2021 en mayo. La fecha todavía no me la han dado porque ya pregunté, me comentaron que no pueden ahorita darnos una fecha hasta que no se acerque un poquito más o hasta que no vean cómo anda esto de la pandemia para que precisamente el lugar donde va a ser el Congreso les confirmen a ellos la fecha. Normalmente es alrededor del 19 de mayo, porque el 19 de mayo se festeja el Día del Médico Familiar. Entonces, a raíz de eso, se tomó la fecha para el Congreso, ¿no? Entonces, más o menos han de andar por esas fechas. Más o menos ese fin de semana del 19 de mayo. Pero en noviembre se va a hacer un congreso virtual, que es el que les hemos estado mandando, bueno, está ya en la página de Facebook, también se los mandamos al grupo de WhatsApp, se los voy a volver a hacer llegar. Ese tiene un costo diferente, es más barato que un congreso nacional. Sin embargo, si ya están registrados para el Congreso de Zacatecas, hay un precio especial y creo que es por 500 pesos. Lo único que hay que hacer es meter el correo que pusieron para el Congreso de Zacatecas. Es su mismo correo. Con ese correo ellos verifican que están inscritos al Congreso de Zacatecas y se les da un precio preferencial. También hay un precio
preferencial, perdón, para los que están asociados con nosotros. Son los socios que se registraron con nosotros, si no estoy mal, antes del 31 de marzo, porque nosotros esa fecha estamos obligados a mandar la lista de socios activos a México, y esos son los socios que tenemos ahorita como registrados activos. Y hubo unos cuantos que estuvieron después, que se inscribieron después con nosotros. Si alguno de ustedes, los que se inscribieron con nosotros después del 31 de marzo, desean inscribirse al Congreso de Zacatecas y no les da el precio especial socios, se comunican conmigo para hacerlo llegar a los encargados precisamente del Congreso para que les den o les abran ese precio especial, ¿no? Entonces, bueno, eso se los hago llegar por el mensaje de WhatsApp y por el Facebook, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta al respecto. ¿Hay nadie? Pues bueno.